Doctor Gustavo Gómez. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes de... la nueva integrante. La nueva integrante de espectáculos, ¿Cómo está? Rocío Anís. ¿Es de espectáculos? Sí, arte y Se va a espectáculos. dedicar al gobierno. Bueno, Sí, por eso, seguro. También, porque llegó tarde, si no la mandábamos a cubrir a Luna Park, lo que fue la presentación de el libro y la cantata libertaria. Ah, mire usted. No llega. Pero entonces dispone de fondos, Mía, como para enviar a los corresponsales al exterior. No, que haga como hacemos todos los periodistas de Tucumán. Plata no hay. En ese estamos de acuerdo con el primer mandatario. Está bien. ¿Cómo anda, doctor? Feliz Día de la Patria. Igualmente, feliz día. Y Bueno. un detalle interesante, no sé si lo han notado, pero Milei va a celebrar el Día de la Patria a Córdoba. Claro. Sí, Córdoba, el Cabildo de Córdoba, fue el único que se opuso a la Revolución de Mayo. Sí. Cosas que pasan. Sí. Y por eso Cisneros raja para allá después del 22 de mayo. Pero Ahora, qué detalle, ¿no? qué detalle también, porque estábamos hablando de lo curioso del caso, porque hay que comprar agua como en aquellas épocas, estamos igual, tiene que andar el aguatero vendiendo agua, y entre otras, el 25 de mayo no se ponen de acuerdo, la gente quiere saber de qué se trata, el pueblo quiere saber de qué se trata y no pasa nada. Así es. Así es. Coincidencias con el 2010. Le tengo que dar la derecha. El otro día, en su comentario acá en el piso de la radio, hacía referencia de la posibilidad de que algunos juicios se caigan por la incorporación o la participación de los auxiliares fiscales en las distintas causas, y también la representación a la hora de la formulación de cargos y qué sé yo. Y nos dimos cuenta ayer que hay la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del funcionamiento de esta figura dentro de la justicia. Y usted ya lo había anticipado. Ya hay un juez en Montero, ¿Sí? que el juez provincial de Montero ya declaró la inconstitucionalidad de la que está en vigencia ahora. Sí. Supongo que si sale esta modificación, también va a expedirse en ese mismo sentido. La Corte Suprema de Justicia de la provincia le revocó el fallo al juez de Montero, y por eso hoy vemos que los auxiliares fiscales están en todas las audiencias. Es muy raro ver a un fiscal en las audiencias preliminares, ¿no? Sí. Y esto puede tener graves consecuencias, lo charlábamos con José, porque pueden hacer caer, inclusive, no solamente participan en las audiencias de formulación de cargo, sino también que participan a la hora de estos juicios abreviados, en la que acuerdan con las partes y llevan la propuesta para que el juez determine si acepta o no acepta lo que habían acordado entre las partes. Esto también puede traer algún tipo de inconveniente, ¿verdad? Sí, pero déjame que te anticipe algo más, Charly. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Procurador General de la Nación, está de acuerdo con ese sistema, a punto tal que el procurador designa fiscales auxiliares a cualquier fiscal general que se lo pida, y de hecho, en Tucumán, por ejemplo, los juicios abreviados o las probation en el Tribunal Oral Federal lo hace un fiscal auxiliar, no lo hace el doctor Camuña, que es el que está a cargo de la Fiscalía. Es decir que en realidad esto de alguna manera, aun cuando puede traer serios problemas, ya está siendo consensuado a nivel nacional. Hay un tema que parecía que ya nos estábamos tratando de no utilizarla tanto los periodistas, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo volvió a poner sobre el tapete, y es el término grieta. La grieta judicial. Exactamente. Sí. ¿Tienen Techesco por ahí, como es Ecotech? ¿Tienen ahí Sí. en mía o no? Sí, vamos, ya Rocío lo consigue en un ratito, es la productora, así que ella se encarga de ir a buscar. Decirle que sí, que hay uno que viene en pomo,
Sí. Es para las grietas grandes. ¿Va a alcanzar? Es tipo pintura elástica, ¿no? Ah, claro. ¿Va a Creo que alcanzar? vamos a tener que poner... Bastante. Sí, me parece, me parece. Situación. Pero bueno, Esta grieta de que se viene del año pasado, o mejor dicho, desde que se puso este nuevo presidente de la Corte, ya se comenzó a hablar de grieta y todo lo demás. las grietas judiciales siempre existieron. Sí. Un poco para entrar en tema a la gente que por ahí les interesa esta pequeña columna, las grietas siempre existieron en el ámbito judicial. El problema es que generalmente los medios de prensa, en las nacionales, los de gran tirada, son muy respetuosos, entre comillas, y prefieren no ventilarlas. Quienes estamos puertas adentro las conocemos. También conocemos las grietas en nuestra provincia. Sí. ¿Por qué no? Pero las grietas siempre existieron. Yo recuerdo una que tal vez ustedes sí, también, que fue el primer gobierno, cuando Néstor Kirchner asume como presidente de la Nación, a raíz de la corte que se decía menemista, le hizo juicio político y lo terminó echando, ¿no? Eso fue también fruto de una grieta interna que después trasciende al Congreso de la Nación, le inician juicio político y se tienen que ir. ¿Qué ha pasado en la semana pasada? Bueno, en todos los medios de prensa está la campaña periodística proponiendo o defenestrando a dos candidatos a jueces a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Y hay alguien que habla mal, alguien que habla menos, pero eso en definitiva lo va a definir el Senado de la Nación. Los senadores de Tucumán no sé si los votarán para que integren la Corte o no integren la Corte, pero esta es una noticia que está atrapando a la prensa nacional. La otra noticia que también está atrapó a la prensa nacional, fue un carpetazo que pegó uno de los integrantes de la Corte, el doctor Lorenzetti. Uh-huh. La Corte Suprema tiene 4 jueces y hay una vacante. Sí. La Corte Suprema maneja los temas que le llegan a ellos por secretarías. Está la Secretaría Penal, la Secretaría Civil, hay muchas, la Secretaría Ambiental, Sí. Hay muchas secretarías en la Corte Suprema. Pero la Secretaría Penal es la más importante, porque es la que tiene, por ejemplo, para tratar todos los recursos extraordinarios que interpuso Cristina Kirchner en su momento. Hay recursos extraordinarios por cuestiones que tienen que ver con la corrupción, etc. El problema es que ahora, de los 4 integrantes, 3 quieren crear y han creado una Secretaría Penal más. Ajá. Y Lorenzetti no quiere saber nada de que se cree una Secretaría Penal más. Cuando hacen el fallo, la sentencia o la acordada que crea esta Secretaría Penal, importante, penal, Lorenzetti se opone en muy duros términos. Poco menos que está hablando de nepotismo, favoritismo. Las palabras en ese voto de Lorenzetti oponiéndose a la Secretaría Penal son nunca vistas. Yo la he visto muy poco, no lo he visto mucho en los medios nacionales. En algunos ha salido a decir guerra en la Corte Suprema o cosas por el estilo. Fíjense ustedes, 2 noticias que atraen a los medios de información. Pero ¿qué es lo que dice el voto de Lorenzetti que me hizo a mí buscar información que no estaba saliendo y que no salió todavía en los medios? Es que ahí, en esa Secretaría Penal, están esperando 7.000 expedientes para dictar sentencia. Ah, bueno. 7.000. Y están todos a sentencia. Claro. Y seguí buscando. Y encontré que en esa misma semana donde crean esa secretaría, dictan una sentencia en el caso Goldenberg. El caso Goldenberg es un caso de lavado de dinero
que tuvo hace más de 10 años atrás mucha importancia, pero que por los distintos motivos propios de los casos de corrupción que alguna vez les comenté, se atrasó y pasaron 7 años sin posibilidad de hacer el juicio oral y público que le corresponde como a cualquier ciudadano que se pretenda declararse inocente o si el fiscal pretende culpable. En el año 2020 llega el caso Goldenberg a la Corte Suprema y dicta sentencia recién 4 años después. Y la sentencia que dicta tiene una página. Han escrito nada más que una página para absolverlo a Goldenberg, porque dice que las demoras en hacer ese juicio oral y público, aun cuando la causa penal no está prescripta, las demoras obligan a declarar la absolución y a cerrar la causa penal. Qué bárbaro, sí. Qué suerte que tienen los que no se bañan, dirían por ahí. También. Dios. Conclusión. Esos 7.000 casos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar como jurisprudencia? Porque nosotros no podemos olvidarnos que en Tucumán tenemos causas penales como la de la universidad que ya tienen más de 12 o 14 años. Sí. ¿Qué va a pasar con las causas como el caso de Minera La Lumbrera, que ya tiene más de 20 años esperando que se haga el juicio oral? A mí me parece que esas 2 sentencias de la Corte Suprema son una clara contradicción. Es un tema que merecía un poco esta transmisión en el programa de ustedes y esta explicación a los ciudadanos, porque hay que entender que justamente el poder juega muy fuerte cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y seguramente va a haber muchos abogados en Tucumán que van a querer tener una copia de la sentencia del fallo Goldenberg y van a querer también tener una copia de la sentencia que dicta la Corte Suprema, donde Lorenzetti se opone a la creación de la Secretaría Penal. ¿Pero se opone porque van a salir estas sentencias o se opone por oponerse? ¿Por motivos personales? Tiene motivos que él afirma no son necesarios crear más secretarías penales. Él dice que no hace falta. Lo que comentan algunos medios cuando salió esta pelea la semana pasada, lo que comentaron algunos medios en realidad es que el secretario penal de la Corte Suprema tiene un vínculo muy cercano a Lorenzetti. Y esto sería dividir el poder con otros secretarios. Claro. ¿No? Claro. Son peleas de poder. Una puja interna bastante fuerte. Y por eso digo yo, una grieta. Tenemos una grieta en el Poder Judicial. Sí. Desafío para los que nos están escuchando y mirando, ¿qué grietas tenemos en la justicia provincial de Tucumán? De eso podemos hablar también. Sí. Sí. Yo puedo dar una que cerraron por orden del gobernador, que fue el famoso tema de del narcomenudeo. Si ustedes se acuerdan, sí, el procurador general de la provincia se oponía y se sigue oponiendo en realidad al narcomenudeo, que sea de competencia provincial. Sí. La Corte Suprema nunca definió esa cuestión y tomó el toro por las astas el gobernador y dijo: acá se hace y se aplica la ley del narcomenudeo, y se terminó cerrando la grieta. En el orden nacional no hay un liderazgo que incida dentro del Poder Judicial de la manera que ocurre acá en Tucumán con el caso de la ley del narcomenudeo. Sí, así que va a ser muy interesante ver cuáles son los impactos que puede tener esta ley, estos 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Tucumán. Bien. Doctor, lo cambio de tema y seguimos por Tucumán, pero lamentablemente nos llega información
acerca de, precisamente estamos la placa, así es que la podemos poner completa en toda la pantalla para que los televidentes y contarle a quienes están a través de la radio, escuchar sobre contaminación ambiental según el aglomerado urbano. Lamentablemente tenemos el porcentaje más elevado. Este es un trabajo que hace todos los años el observatorio de la UCA. Usted sabe que es un observatorio que siempre es muy mencionado porque es el que analiza todo lo que tenga que ver con la pobreza en el país, sobre todo. Sí. Este es un observatorio hecho sobre los niños y adolescentes, entre niños y hasta adolescentes de 17 años, y establece cuál es el impacto de la contaminación ambiental en esta etapa etaria de nuestra sociedad. Es contundente, somos récord en el país. Tucumán, el gran Tucumán, tiene el 73% de nuestros niños y adolescentes están afectados por la contaminación ambiental. Como decía el título del informe, que los chicos hasta 17 años viven en la pobreza, viven de la basura, en Tucumán. Los motivos de la contaminación, yo estuve escarbando un poco más también sobre este tema. Los motivos de la contaminación que establece este observatorio básicamente tiene que ver con el agua, lo contaminado que está el agua. Sí. Tiene que ver con el aire, con lo contaminado que está el aire, especialmente en épocas de zafra, con el tema de las cenizas y del humo de los ingenios, es decir, la contaminación del aire, y también tiene que ver con la contaminación de los basurales, que están esparcidos por toda la provincia. Esto es un dato que se refiere a los grandes centros urbanos, no estamos hablando de Tucumán capital, sino del Gran Tucumán. Que comprende Tafiejo, Banda del Salí, Alderete, Hierbabuena, Las Talitas. Sí. Exacto. Y si se fijan, si ponen de nuevo el gráfico, fíjense en Rosario. En Rosario está poco menos que cerca de la mitad nuestra, andan en el 40 y tantos %. Este es otro punto que estuve investigando para saber por qué Rosario tiene un promedio mucho más bajo que Tucumán. Y la respuesta que tuve fue que en Rosario el acceso a la justicia ambiental es muy fluido. Por darles un dato, hace cosa de una semana atrás o dos, el juez federal número 3 de Rosario dictó una sentencia procesando a los dueños de una sociedad anónima que tiene a cargo la distribución del agua y de los líquidos cloacales en Rosario, porque tiraba los líquidos cloacales al río Paraná. Los procesaron por un delito ambiental. Sí, me gustó la respuesta de uno de los acusados, diciendo que anteriormente, sí, que es cierto que tiraban, pero anteriormente también tiraban. Por eso lo siguen haciendo ellos. Ya, o sea, diciendo, nadie me decía nada, no tengo a dónde llevar. No, otros no le decían nada, a mí tampoco, pero bueno, yo me hago cargo de lo que hago. Bueno, pero fíjense ustedes que esa misma razón que están mencionando ahora fue motivo para que en la causa penal por la contaminación de los líquidos cloacales del río Salí que hace la empresa SAT, esa misma razón fue la que aquí los jueces federales de Tucumán la dieron para cerrar la causa penal de la contaminación, la causa en donde se le tomó declaración indagatoria al ingeniero Calvo. Tuvimos que recurrir en casación a la Cámara Federal de Casación Penal en Buenos Aires para que reabra el expediente y para que siga adelante la causa penal. Pero volviendo a lo anterior, Rosario tiene tribunales que son muy permeables a las cuestiones de contaminación, especialmente cuando están afectando a los niños y los jóvenes. Seguro. Hay causas penales por contaminación con agrotóxicos, por ejemplo, cerca de un barrio que no debería existir de ninguna manera y ya directamente abren las causas penales. Han abierto causas penales por complicidad con la contaminación a funcionarios públicos. Es decir, me parece que la razón por la cual los niños y los jóvenes rosarinos
están en un nivel por debajo del 50%, tiene que ver con la facilidad que tienen de acceso al sistema de administración de justicia ambiental. Claro. Hace algunos años, me acuerdo que cuando llegaba la época de la zafra, cuando se decía que debía que acondicionar los ingenios, el tema de los filtros para que no caiga la famosa lluvia negra anduvo, creo, bien 1 año, 2, y después olvídate, no se sabe más nada del caso. Tocaba recién el tema de los desechos que van directamente al río Salí, cómo está afectando también la cuenca Salidulce y que incluso está llegando hasta las fronteras norte de Santa Fe. La verdad es que, a ver, en la Fiscalía General nuestra nosotros abrimos las causas de oficio. Claro. No hay denuncia. Nosotros, con una noticia periodística que hable de un caso de contaminación, nosotros abrimos la causa penal. Hicimos eso esta semana que termina, con un caso en San Pedro de Colalao, donde un vecino se acerca a un basural, y esto entre paréntesis, ¿ustedes saben algo de que en San Pedro de Colalao la iban a declarar como una ambiental turística o una cosa por el estilo? Sí. Yo no lo tengo muy claro. Pero bueno, el vecino sacó la foto del basural cercano a San Pedro de Colalao y decía que se le estaban muriendo los animales. Nosotros tomamos ese video, abrimos la causa penal de oficio y le hemos demostrado al tribunal que la contaminación de ese basural, fíjense ustedes, por las distintas corrientes de los ríos que transitan nuestra provincia, puede llegar hasta Mar Chiquita en Córdoba. Claro. Qué bárbaro. Que es la desembocadura del río Salado. De la cuenca del río Salidulce. Sí. ¿Se puede considerar la contaminación ambiental también como un motivo de la mayoría de los casos que nacen niños con autismo, entre otras patologías? Porque creció muchísimo en los últimos años. Vos sabés que esa es una pregunta muy interesante porque siempre salimos a buscar las consecuencias de la contaminación ambiental en la salud de las personas. Pero la ley nuestra que prevé los delitos ambientales exime de probar esa relación causal. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener algún médico que te diga, no hay una relación causal entre los líquidos cloacales y el autismo. Claro. No hay una relación directa que se pueda demostrar. Pero por eso la ley es muy sabia y establece que los delitos ambientales son de peligro. No hace falta que nadie se enferme, no hace falta que muera ningún animal, que ninguna planta caiga. Cuando abrimos las causas penales por la contaminación del río Salí, cuando aparecían las jangadas de peces muertos, todos decían, bueno, se abre porque hay peces muertos. No hace falta. Aquí han sido condenados empresarios azucareros a 3 años de prisión por tirar la vinaza. Y el argumento de la defensa era, bueno, muéstrenme que la vinaza en el río mató a algún pescado o a algún pez o le hizo daño a alguna persona. Y el tribunal, con mucha sabiduría, dijo, esto es un delito de peligro, como los delitos de narcotráfico. Yo no necesito que alguien muera de sobredosis para decir de que estoy en presencia de un delito que infringe la ley 23737. Seguro. Es suficiente con que alguien tenga 20 bagullos en la casa para vender y yo caerle encima con una pena de 4 años mínimo de prisión. Acá precisamente hay un televidente, dice, el olor a cachaza podrida que se siente a veces es insoportable. Franco Sánchez Vicari. Y la diferencia también cuando entras a San Miguel, cuando entras a Tucumán, venís desde otro lugar, sí, la diferencia. Vos sabés que entras a Tucumán por los baches y por los olores. Sí. El ambiente cambia. Bueno, ahora pusieron por lo menos, arreglaron por lo menos también la iluminación en los accesos norte y oeste, que hasta no hace mucho brillaban por su ausencia. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que me puede interiorizar, no es porque falten las luminarias, sino por el robo de cables. Con respecto al tema de la SAT, mientras sea con participación mayoritaria del Estado, porque en este caso estamos hablando que el Estado es el que está contaminando, porque forma parte mayoritariamente de la Sociedad Agua del Tucumán, creo que vamos a tener, como le pasó a Calvo, que lo dejaron, lo andan buscando para dejarlo suelto, que no sea responsable de nada.
Yo me acuerdo, a través de la historia, un representante de DIPOS, de la vieja Dirección Provincial de Obras Sanitarias, el ingeniero Domián, no sé si lo llegó a conocer, dijo Sí. que para solucionar el problema del agua y cloacas en Tucumán había que levantar la ciudad y cambiar todos los caños. Cambiar todos los caños, ¿por qué? Porque van paralelamente los caños del agua y los caños de las cloacas. Uno tiene filtración e inmediatamente se está contaminando. Vos largás un agua en Villa Muñeca con un pH 5 óptimo para el consumo y ya llega más o menos a la avenida Belgrano, ya llega contaminada. Imagínate llegar el agua hasta la puerta de tu casa. Entonces, y eso nunca se dice. Ahora dice, hay que cambiar unos caños. Y cuando se cambian los caños, empezamos a tomar agua chocolatada. ¿Y qué pasa ahí? Estamos contaminando todo el día y nadie dice absolutamente nada. Bueno, mira, te voy a dar un caso para salir de lo que es Tucumán. A ver, me parece que en Tucumán ahí hay que empezar por el problema más gordo, y es que estamos tirando los líquidos cloacales crudos a la cuenca del río Salín. Sí. Me parece que eso es un dato. Santiago del Estero abajo, no entiendo cómo hasta ahora no se han dado por aludidos, pero Habría que preguntar qué pasó con la planta potabilizadora que se iba a hacer en San Felipe. ¿Dónde está la plata? bueno, en Santiago del Estero, el gobierno de Santiago del Estero le inició una querella penal al azar, para que ustedes tengan claro, por el tema de la contaminación con líquidos cloacales. Ese caso lo tiene ahora la Cámara Federal, que debe resolver si se sigue en Santiago del Estero o si viene para acá, para Tucumán. Pero quiero salir de ahí para que vean con el tema del agua la gravedad que tenemos en todo el país. A través de un recurso de amparo, un juez federal de la provincia de Buenos Aires obligó al gobierno provincial, nacional y municipal de La Matanza a proveerle bidones de agua a un barrio que se detectó niveles muy altos de agrotóxicos en los pozos de agua que tenía. Claro. Porque ahí en La Matanza hay una mezcla de pueblos, de ciudades con campo, y muchos de esos campos o de esas quintas utilizan estos agrotóxicos, especialmente glifosato. Sí. Se empezaron a enfermar, y acá sí hubo un caso de una familia completa descompuesta que cuando lo llevaron al hospital, los médicos analizaron el contenido de la sangre para ver de qué era lo que estaban padeciendo, y se encontraron con una cantidad enorme de agrotóxicos en sangre, con lo cual lo primero que le dijeron a la familia: múdense ya de donde están viviendo. Claro, esto se lo dice a una familia que vive en una casita de cartón, sí, y lo primero que responde: ¿y a dónde quieren que vamos? Claro. Y levanta el cartón y mandate a mudar. Ahora me quiero imaginar que si hay que repartir bidones en Tucumán, no da abasto la producción. Bueno, el punto es que el juez federal ordenó eso, y me llamó mucho la atención, ¿saben qué? Que ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni el gobierno nacional, y ni el gobierno de La Matanza apelaron el fallo del juez. Claro. Porque saben cómo se maneja todo esto. Y es ahora un fallo muy, muy bueno, muy interesante. Yo siempre lo tengo a disposición, porque cuando me vienen a hablar de estas cuestiones, siempre lo tengo a mano, porque yo creo que, insisto, me parece que el problema de Tucumán es el acceso que tiene el ciudadano al sistema de administración de justicia ambiental. Seguro. Justicia ambiental. Seguro que sí. Bien, bueno, Gustavo, como siempre tomando el examen. ¿Qué va a ser? A mí me dijeron de que íbamos a hablar de un solo tema, che. Bueno, Sí, bueno, pero ya sabés, ya que estamos en el Día Patrio, amenizamos así de este modo. Lamento no estar allá, pero estoy próximo a salir. Tengo que ir a dar una charla justamente a Buenos Aires, porque hay una cátedra de medicina que justamente se dedica a la medicina ambiental. Miren qué interesante, ¿no? Y me han pedido que dé unos talleres sobre delitos ambientales. Bueno, así que por eso estoy por allá. Bueno, Pero lo esperamos a la vuelta para que nos comente. Sí. Bueno, buen viaje entonces. Buen viaje y buena estadía. Buena estadía, exactamente. Gracias, nos Está estamos mejor. viendo. Está mejor.
Gracias, Doc. Hasta luego. Que ande bien. El fiscal federal, el doctor Gustavo Gómez, hablando de varios temas, entre ellos lo que es la grieta hoy por hoy dentro de la Acá terminás, justicia. Bueno, hay